Así que yo te invito a que voltees con la persona que está a un lado de ti y que le digas, la tormenta no define tu vida, la voz de Dios sí. La tormenta no define tu vida, la voz de Dios sí lo hace. Y si ves que está así como que, de una vez sirve que lo mueves y le digas, alístate, abróchate el cinturón porque el Señor tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Así que vamos a iniciar y quiero que me acompañes por favor a Marcos 4, 35 y 41 y dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento. ¿Sabes? Todos en nuestra vida enfrentamos tormentas. Tormentas en lo familiar, en lo económico, en lo escolar, en lo emocional. Y enfrentamos estas situaciones a lo largo de nuestra vida. La fe no evita que nosotros enfrentemos estas tormentas, pero ¿sabes? Dios nos sostiene y Dios promete estar con cada uno de nosotros en cada una de estas tormentas. Así que vamos a seguir leyendo. Y dice, y estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose respondió al viento y le dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Se hizo una gran bonanza. Hay veces que nosotros venimos al Señor una y otra vez y no vemos respuesta inmediata o no vemos esa respuesta envuelta como a nosotros nos gustaría verla. Pero sabes, no porque haya un silencio o no porque el Señor no esté contestando de inmediato, quiere decir que Él no está. Él sí está en la barca. Y nosotros ahorita acabamos de decir que la tormenta no define nuestro destino, pero la voz de Dios sí la define. ¿Y qué fue lo que pasó ahorita que acabamos de leer? Y dice, y él estaba en la popa y durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose le respondió al viento y le dijo al mar, calla y enmudece. Y el viento cesó y la tormenta se calmó. Lo único que necesitamos en nuestra vida es una intervención de Dios. Lo único que necesitamos en medio de esta tormenta es una palabra de Dios. Pero si nosotros no venimos a la palabra de Dios, si nosotros nos la pasamos en el tiempo con la vecina, con un familiar, con el abogado, en Instagram, en TikTok, si nos pasamos perdiendo el tiempo ahí, ¿cómo nos vamos a enterar cuál es la palabra de Dios? Lo único que necesitamos que intervenga en esa tormenta que estamos pasando es la palabra de Dios, porque Él se levantó y dijo, calla, tranquila tormenta. ¿Y qué fue lo que pasó? Una gran bonanza, hubo una gran paz. ¿Sabes? Muchas veces no alcanzamos a ver que ya estamos a punto de llegar, ya está a punto de suceder eso por lo que hemos estado orando y orando y orando, pero llegan esos pensamientos. No, Dios no te está escuchando. Dios tiene cosas más importantes que escucharte. Dios está haciendo otras cosas más importantes que contestarte con esa carta del banco. Dios tiene cosas más importantes que darte la aceptación a la universidad. Dios tiene cosas más importantes que intervenir en tu matrimonio. Dios tiene cosas más importantes que darte la provisión para enfrentar todos esos compromisos.
Esas son mentiras del enemigo. Esas son dudas que se levantan, pero el día de hoy se caen en el nombre de Jesús. El día de hoy quedan derribadas en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, porque lo único que necesitamos es la palabra de Dios, es lo único que necesitamos. No necesitamos la intervención de un abogado, no necesitamos la intervención de un psicólogo, de mi mamá, de mi papá que sabe un chorro, de mi vecina que se las sabe todas, de TikTok porque hay un buen de ideas bien padres. No necesitamos eso en nuestra vida. Lo que necesitamos es la palabra de Dios, es la intervención de Dios en este capítulo. Es lo único que necesitamos. Y quiero que me acompañes, por favor, a Daniel 10. Y dice: en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada. ¿Qué dice ahí? No, ya me dejaron sola. ¿Qué dice ahí? Fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era, ¿cómo era la palabra? Verdadera. Y el conflicto era bien chiquito. ¿Cómo era el conflicto? El conflicto era grande. Pero él comprendió la palabra. Tuvo, ¿qué dice ahí? ¿Qué tuvo Daniel? Inteligencia y visión. Entonces, ¿cómo era la palabra que él recibió? A ver, vamos a hacer 2 equipos. El de la izquierda y el de la derecha. ¿Cómo era la palabra de Dios? Verdadera. ¿Y cómo era el conflicto? Grande. ¿Pero qué hizo Daniel? Aquí la palabra de Dios dice que él entendió con inteligencia la visión y la palabra que estaba recibiendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para enfrentar esa tormenta? Para cruzar por ese valle. La palabra de Dios. ¿Y cómo es la palabra de Dios? Verdadera. ¿Y cómo era la tormenta? Era grande, pero eso no importa. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es verdadera. Nosotros tenemos que venir a la palabra de Dios todos los domingos, todas las reuniones de Juan, todos los días de mujeres. ¿Sí? ¿Estoy bien? La verdad. No, claro que no. Eso es religiosidad. ¿Y saben qué? La religión me aleja de Dios. Dios no quiere religiosos. Él no quiere que estemos de religiosos y, ay, sí, es más, hasta aprendemos a hablar cristiano, ¿no? Dios te bendiga. ¿Cómo estás? De gloria en gloria, ¿no? Claro, o sea, sí, qué padre. Pero ¿sabes qué? El Señor quiere una relación genuina. El Señor quiere que seamos quien nosotros verdaderamente somos. Y el Señor quiere venir a romper estereotipos. El Señor quiere que hoy tengamos un despertar y que digamos, ¿cuál es la palabra que Él me ha dado? Que recordemos todas esas palabras remas que Él nos ha entregado, porque su palabra es verdadera y no importa de qué tamaño es el problema. Aquí decía que el conflicto era grande. Era grande. ¿Cuál es esa tormenta que tú estás hoy pasando? ¿Cuál es ese conflicto en tu familia? ¿No está tu esposo? ¿No está tu esposa? ¿No están tus hijos? ¿No están llegando esos cheques con los que tú ya contabas para enfrentar tus compromisos? ¿Tus deudas crecen? ¿No te han aceptado en la universidad? ¿En el trabajo están en ese recorte? ¿No llegas a los números? ¿Te engañó el socio y no cumplió con las cláusulas? ¿Cuál es ese problema? ¿Está llegando los análisis con lo incorrecto? ¿Con lo que nunca verías venir? ¿Cuál es esa tormenta que estás cruzando? ¿Sabes? El Señor sí sabe cuál es. El Señor sabe por qué etapa,
¿Por qué proceso estás pasando? Y la única razón por la cual tú y yo la estamos cruzando es porque Él quiere que crezcamos en carácter, porque Él quiere que crezcamos en fe, porque Él quiere revelarse a nuestra vida, porque Él quiere impregnarnos de Él, porque Él quiere que sepamos que Él es Dios a pesar de. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo soberano, Él sigue estando en control. ¿Y sabes qué? El día de hoy vamos a ver dos grupos de personas. Las que esperan y debemos esperar por la respuesta de Dios, que van a ser de este lado, y por las que se tiene que pelear las promesas de Dios. Y en la palabra de Dios está registrado estos dos grupos de personas. Las que tenemos que esperar, porque la bendición de Dios ya te la dio, está amarrada con una promesa de Dios que ya te la dio, que ya es tuya, que tiene tu nombre, tu apellido, de tu familia y de todas tus generaciones. Y también vamos a ver otra que hay que pelear y desgarrarse hasta verla cumplir. Quiero que me acompañes, por favor, a Salmo 46, 10. Y aquí dice: estad quietos y sepan que yo soy Dios. ¿Cómo dice aquí el Salmo 46, 10? Estad quietos y sepan que yo soy Dios. Ingrid, pero qué complicado saber si tengo que pelear por eso que Dios ya me dijo, o tengo que esperar por eso que Dios ya me dijo. ¿Y sabes qué? Yo le decía al Señor: Señor, ¿será que nos estamos equivocando? ¿Será que estamos peleando algo que tenemos que esperar en ti? ¿O será que estamos esperando algo que tenemos que pelear en ti? Muéstranos, Padre. Danos claridad en cuál de estos grupos estamos para saber si tenemos que estar quietos y dejarte mostrar en nuestra vida, en nuestro proceso, o como Jacob, pelear esas 24 horas hasta ver y arrebatar la bendición de Dios en nuestra vida. Y en Génesis 6 está registrado la historia de Noé. Y dice que Noé fue obediente a lo que Dios le dijo. Le dijo que hiciera un arca y que se iba a desaparecer toda la gente que estuviera sobre la faz de la tierra, que se había apartado de él, que no quería saber nada de Dios, ¿no? Pero también le dijo que en esa arca iban a subir una pareja de todas las especies de los animales. Y en Génesis 6 está registrado que las especies de los animales llegaban solitas, en pareja. Yo me imagino, no sé, a las jirafas que están platicando con los hipopótamos y que les dicen: oye, ¿y tú a dónde vas? ¿No? ¿Cuál es el destino? ¿A dónde te estás moviendo? Y le contesta la jirafa: bueno, pues la verdad no tengo la dirección, pero el Creador está guiando mis pasos hacia donde tengo que llegar. Y Noé no tuvo que estar arriando ninguno de los animalitos de la creación. Ellos llegaron por su propio pie. Llegaron por añadidura. Llegaron porque él fue obediente. Él se encontraba haciendo lo que Dios le mandó hacer. Él no estaba pajareando con el TikTok, con Instagram, de metiche con los vecinos, porque ¿saben qué? No duró un año la construcción del arca. No, duró muchísimo tiempo la construcción del arca, pero él no movió los ojos de esa visión que Dios le había dado. Él fue obediente a lo que Dios le había mostrado. Le dio medidas exactas. Y él lo hizo tal cual Dios se lo había pedido.
Si hemos recibido una palabra de Dios y aún no hemos visto el cumplimiento de esa promesa, es tiempo de esperar. Dice Salmos 46:10, estad quietos y déjame mostrarte que yo soy Dios. No es antes y no es después, es justo en el tiempo de Dios. Nuestros tiempos no son los tiempos de Dios, son tiempos diferentes. Y toca esperar porque Él nos está procesando. Imagínense que nosotros le pidamos a Dios la respuesta, ¿no? Señor, danos dinero para pagar nuestros compromisos. Va a decir el Señor, oye, espérate, estás haciendo malas inversiones, estás gastando más de lo que debes, ve nomás lo que hiciste, ¿quién te dijo que te compraras todo ese outfit? ¿No? No, porque no le pedimos al Señor correctamente. ¿Qué fue lo que hizo Salomón? Dice la palabra de Dios que vino Dios en un sueño con Salomón. Y Dios le dijo, Salomón, ¿qué es lo que tú quisieras? ¿Qué es lo que tú quieres? Y Salomón le dijo, ropa, carros, casas, terrenos para hacer inversiones, ¿no? ¿Sí saben la historia? ¿Qué fue lo que le pidió Salomón? Está registrado en Primera de Reyes. ¿Qué le pidió? Sabiduría. Eso fue lo que Salomón le pidió. Sabiduría para gobernar al pueblo. Él no pidió las añadiduras. Dice la palabra de Dios en Mateo que buscad primeramente el reino de Dios y todo o algunas cosas. Dice todo será añadido. Entonces vamos a hacer un resumen hasta aquí. Uno, el ejemplo de Noé. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que esperar el tiempo de Dios. Si Él nos dio una visión, si Él nos dio una instrucción, hay que esperar en el tiempo de Dios para que se pueda cumplir esa promesa. Y no pidámosle a Dios esas añadiduras, porque de nada sirve. No hemos sido procesados todavía. Pidámosle que da esas añadiduras, sabiduría. ¿Y sabes qué? Dios le dio muchísimo más de lo que Él ni siquiera había pedido. Está registrado en la palabra de Dios que Dios tuvo contentamiento con lo que Él le pidió. Porque era para gobernar, para discernir, para poder decidir sobre el pueblo de Dios. Que podamos decirle, Señor, tengo muchas necesidades. Quiero que regrese mi esposo, quiero que regresen mis hijos, quiero una respuesta en la universidad, quiero un mejor trabajo, quiero más clientes. Pero ¿sabes qué? Esto no va a servir de nada. Yo lo que necesito es a ti. Necesito que intervengas en este capítulo de mi vida. Necesito que me des sabiduría. Necesito que me des gracia, favor, delante de mis jefes, delante de mis clientes, delante de mis socios. Inteligencia, Señor. Que tu palabra pueda verla cumplir todos los días de mi vida. De nada sirve que yo te pida la respuesta. De nada sirve, porque lo voy a hacer mal. Necesito de ti, Señor. Dice la palabra de Dios que le pidamos sabiduría y Él la va a dar en abundancia. Pero si nosotros no venimos a pedírsela, pues obviamente no va a pasar, ¿no? Si nosotros no tenemos esa comunión con Dios de decirle realmente lo que está pasando en nuestra vida, ¿cómo vamos a ver la intervención de Dios en este capítulo? Y no es que Dios no la sepa, claro que lo sabe, porque Él es Dios, Él es soberano, es creador del universo, por supuesto que lo sabe. Pero ¿sabes qué es lo que Él anhela? Anhela intimidad, anhela una relación con nosotros todos los días de nuestra vida. Y se vale no estar de buenas, y se vale estar depre, y se vale estar tristes, y se vale, claro que se vale. Y ser honestos ante Él, decirle, Señor, te necesito. Está pasando esta situación que me tiene entristecida. Está pasando esta situación que me tiene enojada, que me tiene molesto, que me tiene desanimado, que me tiene amargado. No, se vale ser honestos con Él. Porque si no somos honestos con Él, entonces ¿con quién más lo vamos a ver? Él no va a decir, otra vez vienes con tus choros mareadores. Claro que no. Él nos va a abrazar.
Él nos va a decir, aquí estoy para ti. Y hay palabra, hay promesas de ti con tu nombre en mi palabra. ¿Y cómo dice en Daniel que era la palabra? Verdadera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Venir a la palabra de Dios. Empezar a subrayar nuestras promesas. Esas palabras que empiezan a cobrar vida en nuestra vida. Esas palabras que son remas cuando estamos siendo procesados. Esas palabras que nos sacan adelante cuando estamos pasando por el fuego. Pero si la Biblia se la pasa cerrada y yo ocupado o ocupada en el riel de la vida, entonces esa palabra no va a cobrar vida y no se va a poder cumplir el propósito de Dios por el cual todavía estamos aquí. Así que es momento de hacer un alto y decirle, Señor, si yo tengo que esperar por esa promesa, yo voy a seguir orando, voy a permanecer ayunando y no me voy a detener aunque hoy todavía no vea la respuesta. Voy a estar golpeando una y otra vez con otro ayuno, con otro ayuno, con otro ayuno, con otra oración, con otra permanencia. Sigo permaneciendo en tu palabra hasta ver la respuesta. ¿Por qué? Porque tú me has dicho, estad quietos y déjame mostrarte que yo soy Dios. Y yo confío en tu palabra porque tu palabra es verdadera. Y como Noé me voy a permanecer ahí obedeciendo, porque tú me dijiste que hiciera tal cosa y yo voy a estar ahí obedeciendo. No importa cuánto tiempo pase, yo me voy a encontrar permaneciendo, obedeciendo lo que tú me dijiste. Y no voy a pedir las añadiduras, voy a pedir sabiduría, Señor, gracia, favor. Voy a pedirte a ti que tú intervengas en mi historia. ¿O se acuerdan de la tsunamita? Cuando llegó el profeta Eliseo, ella no tenía hijos y ella atendió al profeta, pero ella no le puso un letrero afuera de su casa. Se solicita profeta para hacerme un milagro, ¿no? No. Ella desinteresadamente lo atendió, lo sirvió. Y al final el profeta le dijo, oye, ¿como que no tienes hijos? Y le dijo, es que no puedo tener hijos. ¿Y saben qué? Él oró y ella pudo tener hijo. Pero tuvo que permanecer quieta en la palabra de Dios, desinteresadamente sirviendo a Dios. Dios la encontró ahí haciendo por lo cual ella había sido llamada, que era servir con amor y desinteresadamente. Así que nos encuentra el Señor, así que la promesa de Dios llegue, que nosotros podamos estar ahí permaneciendo, haciendo lo que Dios nos dijo que hiciéramos y la bendición tocando a nuestra puerta. No tenemos que perseguir las bendiciones de Dios. Para el grupo del que estamos hablando, ¿no? Que es estad quietos y deja mostrar que yo soy Dios. Cuando hay una revelación muy clara por parte de Dios, ¿no? Otro ejemplo tenemos a Ruth. Ruth no se fue con su suegra Noemí para buscar un marido, ¿o sí? No, ella se fue desinteresadamente. Ella le fue fiel a una amiga por un testimonio que la arrastró a los pies de Dios. Ella le dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y donde tú mueras, yo moriré, yo te voy a seguir. No importa que ya no haya hijos, no importa que ya no haya maridos, porque eran de las dos. No importa, yo me voy contigo. Y cuando Boaz la vio ahí en esos campos, dijo que no había visto mayor lealtad en una mujer que haber dejado su pueblo y haber seguido a su suegra, llevándole todo lo que ella necesitara. Ella no andaba con una faldita hasta acá, diciéndole a Boaz, ay, por si no hay nadie en tu vida, por si no estás comprometido. No, la bendición de Dios le cayó ahí.
La bendición de Dios fue una añadidura. La bendición de Dios la persiguió. Eso es lo que pasa cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios. La bendición de Dios te persigue, porque eso es lo que va a pasar en el nombre de Jesús, porque nos levantamos como un pueblo obediente, como un pueblo que somos perseverante en la palabra de Dios. Y el Señor dice, no tengas que hacer nada, no manipules, no intervengas, porque entonces vas al pastel, ¿cómo le pasa al pastel cuando abrimos antes del horno? Se apachurra, ¿no? El Señor quiere una obra perfecta. Solamente necesitamos permanecer en la palabra. ¿Y cómo dijimos que era la palabra? Verdadera. Y no importa que el conflicto era grande, no importa. La palabra de Dios se cumple, sí, porque es un sí y es un amén en Él. Porque Él no miente, porque Él no tiene sombra de variación. Porque Él nos ama desde antes, Él nos llamó desde antes, Él nos eligió para ser parte de su pueblo, nos eligió. ¿Y saben qué? Vale la pena que todos los días cuando estemos respirando le digamos, Señor, vale la pena. Enséñame a caminar en ese propósito que tú tienes para mí. Enséñame a esperar en esa promesa que tú tienes para mí. Y si hoy todavía no tengo claro si yo tengo que esperar o yo tengo que arrebatar, Señor, hoy revélate a mi vida. Revélate a mi vida a través de tu palabra. Confírmame, Señor, si yo tengo que esperar o tengo que arrebatar. Pero cualquiera de las dos formas en la cual tú me quieres bendecir, yo hoy hago compromiso contigo, que voy a esperar o voy a marchar hacia adelante para ver esa promesa cumplir en mi vida. Y bueno, vamos al siguiente grupo, que es la gente que tiene que pelear. La palabra de Dios dice que los violentos arrebatan el reino de los cielos. Y quiero ya nada más para terminar recordar a Jacob. Esto está registrado en Primera de Reyes y dice que Jacob se encontraba peleando con un ángel. Y él estuvo peleando toda la noche y le dijo, tú no te vas. Y el ángel le dijo, es que ya estoy rayando el alba. Y le dijo, tú no te vas hasta que me bendigas. Y estuvo luchando toda la noche. Y está registrado en la palabra de Dios que le rasgó el muslo. Inclusive Jacobo caminaba así, ¿no? Por haber estado peleando toda la noche. Porque no nada más fue una pelea física, también fue una batalla espiritual muy fuerte. Pero ¿sabes qué? El ángel de Dios, al ver la insistencia de Jacob, le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, soy Jacob. Y el ángel le dijo, hasta este día tu nombre es Jacob, porque a partir de hoy tu nombre es Israel. Israel es bendición. Y el Señor hoy nos está recordando que esa persistencia en su palabra, que ese permanecer, ese arrebatar sus promesas, nos trae a bendición. No hay nada que detenga la bendición de Dios para tu vida. Lo que tenemos que hacer es marchar hacia adelante. Lo que tenemos que hacer es arrebatar esa promesa de Dios. Lo que tenemos que hacer es creerle a Dios a pesar de lo que vean nuestros ojos. El Señor nos ha dicho, no eres más Jacob, no eres más usurpador. A partir de hoy tu nombre es bendición sobre las naciones. Así que, chicos de alabanza, así que el día de hoy yo quisiera que nos tomemos un minuto. Te voy a pedir que te pongas de pie ahí donde estás.
No importa en cuál fue el grupo que nos tocó, si el de estar quietos y esperar la promesa de Dios, o el de arrebatar la promesa de Dios que ya está lista para nosotros. Yo quiero hoy preguntarte si hay algo en tu vida en la que todavía hoy no tienes respuesta y a lo mejor te has estado encontrando peleando por algo que tienes que esperar, porque es una promesa que Dios te dio. O si te encuentras peleando algo que no corresponde pelear, porque es una promesa que Dios te dio y hay que esperar en los tiempos de Dios. Y voy a pedirte que en el tiempo de la alabanza, si tú necesitas tener una confirmación de parte de Dios, si es tiempo de esperar por esa promesa o es tiempo de arrebatar como esos hijos violentos creyendo por su promesa, que tú puedas pasar aquí al frente en lo que está tocando la alabanza. Este llamado no es para todos, es solamente para las personas que se encuentran en una batalla, pero que el día de hoy quieren tener certeza en su corazón de decirle: Señor, yo me he encontrado peleando sin fuerzas y hoy me has mostrado que tengo que esperar en ti. Yo quiero orar por ti. O si tú te has estado esperando quietamente por esa promesa de Dios, pero hoy Dios ha encendido en tu corazón que tienes que pelear como Jacob por esa promesa que ya ha sido dada, que puedas pasar aquí al frente, porque el reino de Dios es de valientes.